¿Qué tal? Muy buenos días. El tema que vamos a realizar hoy, miércoles, son regímenes de exportación, aspectos jurídicos y operativos. Mi persona es abogado, especialista en comercio exterior, y vamos a comentar algunos cambios importantes que han habido en el proceso operativo de exportación. Los temas que vamos a ver, en primer lugar, la base legal, ¿sí? Algunas disposiciones generales y el régimen de exportación. ¿Cuál es la base legal que se ha modificado este fin de mes de enero? Ha entrado en vigencia en la aduana de Paita el INTA PG 02 versión 7 y el procedimiento específico 021 versión 1. Luego tenemos nuestra ley de aduanas, decreto legislativo 1053, que ha sido modificado. También tenemos su reglamento, la ley general de aduanas, la tabla de sanciones, la ley de delitos aduaneros. Importante porque a veces nosotros, sin conocer el tema, en una exportación nos podríamos ver involucrados en algún ilícito aduanero. Ejemplo, ¿no? Si mandamos una mercancía, si exportamos una mercancía y no lo declaramos, de una forma u otra, estaría relacionado con un delito de contrabando. Pero ahí hay que hacer una salvedad, ¿no? Que la ley pone un monto mínimo. Si la mercancía no supera los 4 ITs, no se configura un delito, sino sería una infracción. Luego tenemos también la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo, que en su artículo 33 también hay normas importantes sobre la exportación. Este procedimiento general, el INTA versión 7 PG, procedimiento general 2, que fue publicado el 30 de enero del 2020, hace menos de una semana, ya está en vigencia en la Intendencia de Paita y va a entrar en vigencia en el Callao, acá en Lima, a partir del 30 de abril del 2020. Tanto esta versión 7 PG02 y el procedimiento específico 21, que refiere a actos relacionados con la salida de mercancías y medios de transporte. Por lo tanto, es importante comentar en esta exposición estos cambios que se ven en Paita, pero que muy pronto entrarán en vigencia acá en Callao. La novedad es este procedimiento específico 021, que en su versión 1 no existía esto, que nos habla ahora de algunos actos relacionados con las salidas de mercancías y medios de transporte. Estamos hablando de la reserva de carga, RCA, antes conocido como el booking, o la pregría, que se conocía en la vía aérea. Luego, actos como recepción de mercancías, que va a realizarlo o lo está realizando los depósitos temporales, la relación de carga de embarcar, que puede ser transmitida electrónicamente por el despachador de aduana, el exportador, si es un operador económico autorizado, y también el depósito temporal. Y también tenemos el RIA, registro de ingreso de vehículo al aeropuerto, al registro de ingreso de vehículo a la carga del puerto, transmitido por los administradores concesionarios de puertos y aeropuertos. Tenemos también este acto que se llama carga embarcarse y carga embarcada, que lo tiene que transmitir el concesionario de los puertos, ¿no? Y ahí va a salir el tema del término del embarque, que es un punto importante para que se pueda contabilizar los plazos. Y por último, tenemos la salida del vehículo de la carga no embarcada. Si una mercancía no se llega a embarcar, sale del puerto o del aeropuerto y se tiene que transmitir, ¿no? Esa información la transmite ¿quién? El concesionario del puerto. Y la SUNAT la aduana podría hacer una revisión antes de autorizar la salida de esa mercancía no embarcada. ¿Qué es la exportación definitiva y quiénes son los sujetos según la norma? Nuestra ley, decreto legislativo 1053, lo define como aquel régimen aduanero
que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas, con el propósito de que sean consumidos en forma definitiva en el exterior. Y acá cuando hablamos nacionales nos referimos a las mercancías producidas en nuestro país, y cuando nos referimos a nacionalizadas podría ser aquella mercancía que uno importó y que la desea luego después de exportar de un determinado uso. Ejemplo, ¿no? Un exportador importa una máquina y quizás después de 2 años la quisiera exportar. Importante es que tanto la Ley General de Aduanas, en su artículo 60, y tanto la ley del IGB, expresamente define que no está afecto a ningún tributo. Pero es una cosa particular, no vayan a pensar que en todos los países del mundo sucede esto. En algunos países la exportación sí está afecta a tributos. Importante también que un sujeto, que un exportador podría ser una persona natural o jurídica, ¿sí? O jurídica. También, si una persona, un exportador, podría exportar solo con su DNI. ¿En qué caso sería? Sería en los casos, por decir, de que al año solamente exporte una exportación por un valor no mayor a $3.000. O exportaciones, 3 exportaciones de $1.000. Entonces ahí no tiene la necesidad de sacar un RUT, podría exportar con su DNI. También el consignatario. ¿Quién es el consignatario según la norma? Dice, ¿no? Es la persona natural cuyo nombre se encuentra manifestada, o sea, el cliente, ¿no? Pero también el cliente la puede adquirir ese adjetivo consignatario por endoso. ¿Qué significa endoso, no? O sea, tú exportas, le vendes a tu cliente y este cliente endosa el documento de transporte y otra persona sería el consignatario. De eso nos habla la norma, ¿no? De quiénes son los sujetos de la exportación. Pero la norma también nos habla y nos dice y se refiere que es la salida legal del territorio aduanero. No dice la salida legal del territorio nacional. Entonces es necesario entender a qué llamamos territorio aduanero, ¿no? ¿Qué dice la norma? Que es donde se aplica la legislación aduanera, donde se aplica la legislación aduanera. Pero hay partes del territorio nacional que no se considera territorio aduanero. Un ejemplo sería la zona franca de Tacna. Entonces, si uno envía mercancías a la zona franca de Tacna, habría una ficción legal que se consideraría, según la norma, una exportación y podría estar afecto a todos los beneficios tributarios que origina la exportación, como el drawback y el saldo a favor del exportador. Pero el territorio aduanero tiene zonas. Tiene la zona primaria y la zona secundaria. Aquella zona primaria la definimos como aquellos lugares habilitados para el ingreso y salida de mercancías. Ahí puede estar lo que son los puertos, aeropuertos, depósitos temporales, y también se considera, según la ley, la zona especial de desarrollo, zona primaria. La zona especial de desarrollo era lo que conocíamos antes como CETICOS. Ahora, la zona secundaria está dividida en dos: la zona de tributación común y la zona de tributación especial, lo que era la selva. Pero hoy hasta el 31 de diciembre de 2019, ha sido ya derogado esta norma, por lo tanto, la Loreto y Tarapoto y la zona de la selva ha vuelto a ser zona de tributación común. Luego tenemos que en su artículo 33 de la ley del IGB sobre exportación de bienes y servicios define que la exportación de bienes es lo que se realiza de un sujeto domiciliado a un sujeto no domiciliado, ¿sí? Pero que dichos bienes sean objetos al trámite aduanero de exportación definitiva. ¿Por qué es importante esta norma? Porque también te da derecho a un beneficio, que es el saldo a favor del exportador, que te lo devuelve ¿quién? Tributos internos. Entonces, pero ¿a qué se considera, no? Sujeto domiciliado? Aquella persona, bueno, también empresa que está
su RUT acá en nuestro país. Pero una persona natural, extranjera, podría ser un sujeto domiciliado si está acá en el Perú más de 180 días. Igual, ¿no? Un sujeto domiciliado podría ser un peruano que ya no domicilia en nuestro país pasado los 180 días. El inciso 8 de la ley del IGB nos habla de una situación pero muy interesante y muy importante referido a la exportación. Hoy, donde estamos nosotros difundiendo los nuevos cambios de los Incoterms 2020, es importante señalar que nuestra ley del IGB, en su inciso 8, refiere de que para que se considere exportación según las normas peruanas, el trámite de exportación lo tiene que hacer necesariamente el vendedor. Por más que Incoterms diga que el Incoterm en fábrica lo tenga que hacer el trámite aduanero, o el vendedor exportador no tiene la obligación de hacer el trámite aduanero. Pero se entiende que si no lo hace, no existe exportación para la ley peruana. Entonces es importante, ¿no?, este inciso 8 para no tener problemas después o tener algunas sorpresas. Podamos confundir. Entendamos que Incoterms no es una norma, son usos y costumbres. Incoterm, como no es una norma, uno lo podría modificar. Por lo tanto, si uno vende un Incoterm en fábrica, para que se considere exportación, necesariamente tú como vendedor tendrás que realizar el trámite aduanero. Tenemos también una relación de aquellas mercancías que se encuentran prohibidas, mercancías que están prohibidas de exportar. Todas esas mercancías que están prohibidas de exportar están en la página de la SUNAT. Por ejemplo, no se podría exportar algunas especies que están en peligro de extinción. ¿Qué más? No se podría exportar tampoco vicuñas, porque está prohibido, o patrimonio cultural, ¿sí? Pero también existe algunas mercancías que son restringidas. Entonces, cuando uno desea exportar una mercancía restringida, por ejemplo, residuos sólidos, tendríamos que sacar previamente a través de la ventanilla única de comercio exterior un permiso para poder exportar. Por ejemplo, que es residuos sólidos a Digesa, ¿no? A lo que es recursos naturales a Serfor. Y así podríamos nosotros exportar la mercancía. Ahora vamos a ver el trámite de exportación definitiva de acuerdo a las últimas modificaciones y que va a entrar en vigencia en abril del 2020. Y vuelvo a repetir, ¿no?, hoy ya está en vigencia en la aduana de Paita. Primero lo he puesto en puntos, ¿no? El primer punto sería la reserva de la carga, ¿no? Antes conocido como el buggy o corte de guía aérea. La reserva de la carga es una información que se tiene que también transmitir, que la obligación de transmitirla de quién es también es de la agencia naviera, su representante o de los agentes de carga. Tienen un plazo, ¿no?, hasta de 24 horas antes del arribo de la nave. Ahora, tenemos también lo que es el mandato. Ahora, el mandato de representación se tiene que realizar a través de la clave SOL. Y antes de que se enumere la mercancía. Pero el mandato, ¿qué cosa es? Es la facultad que tiene la agente de aduana de representar al exportador para que pueda numerar, rectificar
regularizar o legajar la declaración. ¿A qué le llamamos legajar? A anular la declaración. Lo que dice la norma textual es que el mandato se otorga antes de la numeración de la declaración. Es una modificación interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque antes el mandato se podía dar por endose del documento o el medio de transporte. Pero entendamos que en una exportación, cuando uno llega a la mercancía a exportar, todavía no existe el documento, el conocimiento de embarque, y por lo tanto no se podría endosar. Pero ¿qué pasa o qué sucede si no cuenta con RUT? Si no cuentas con RUT, o no estás obligado a escribirte porque solo tu exportación es pequeña, necesariamente tienes que hacer un poder especial con firmas legalizadas ante notario público, dándole poder al agente de aduanas. Pero si tienes RUT, la que dice la norma es que necesariamente el mandato va a ser electrónico. Por lo tanto, es necesario ingresar a tu clave SOL a fin de que puedas otorgarle a un poder a un representante aduanero, antes conocido como agente de aduana. El segundo paso es la numeración de la DAN, ¿sí? Realizado por el agente de aduana, o sea, la declaración aduanera de mercancía. Este segundo paso tiene características. La característica importante es que una declaración solo comprende un exportador, solo comprende un consignatario, o sea, no podrían ir 2 o 3 exportadores en una misma DAN. Un solo lugar donde la mercancía es puesta a disposición a la autoridad aduanera, o sea, lo pones a disposición en el puerto, lo pones a disposición en el depósito temporal o lo pones a disposición en tu propio local como exportador. Y una sola aduana de salida. O sea, ¿por qué aduana prefieres que salga tu mercancía? Por Paita, por la Marítima del Callao, etc. También una declaración solamente comprende un solo Incoterms. No podrías poner 2 Incoterms y un solo país de destino. En una aduana no puedes decir que una parte de tu mercancía va a Estados Unidos y la otra parte va a Canadá. Una única moneda de transacción. La norma nos pide que la DAN sea llenada con dólares americanos. Un solo manifiesto y el almacenaje tiene que estar dado en un solo lugar. Esas son las condiciones de la DAN. Una vez que tenemos la DAN, ¿sí?, antes del ingreso a un depósito temporal, tenemos que disponer la mercancía, porque así es la norma, disposición de la mercancía, y nosotros elegir si va a ir a un depósito temporal, ¿no? Eso siempre es lo más común, ¿no? Que una exportación se vaya a un depósito temporal, pero también podríamos disponer que la mercancía vaya al propio local del exportador, como un embarque directo, ¿no? O también podría ser la tercera forma, un lugar designado por la autoridad aduanera. Ahora, si uno coloca en la DAN que el local designado por el exportador, ¿sí?, necesariamente el reconocimiento físico se realizará, dice la norma, en el terminal portuario. Entonces, en el ejemplo, en estas diapositivas, la mercancía la vamos a ingresar a un depósito temporal. Una vez que ingresa nuestra carga al depósito temporal, el cuarto paso sería los documentos. ¿Qué documentos son necesarios para que el depósito temporal me reciba la mercancía? En primer lugar, el documento sería la declaración. El segundo documento, el documento de transporte si lo hubiera, porque todavía no se embarca la mercancía. Pero el tercer documento sí es importante, ¿no? Es la factura o boleta de venta, que tiene que ser necesariamente electrónica. Y otros documentos, como autorizaciones y permisos si la mercancía es registrada. Hay que entender también, si tú deseas como exportador escogerte a una devolución del drawback,
necesariamente tienes que manifestar tu voluntad en cada serie de la declaración de exportación con el código 13. Y si deseas acogerte a la reposición de mercancías con franquicias arancelarias, tenemos que poner igualmente en cada serie el código 12 en la DAN de exportación. Ahora, esta declaración podría contener más de una factura, pero lo que sí no puede tiene que ser el mismo término de entrega, Incoterms, el mismo Incoterms. Después de ello, hay que entender también que la factura o boleta de venta electrónica hay que consignar este número en la DAN. Pero si todavía no tienes la factura de boleta electrónica, no hay problema, podría uno ingresar al depósito temporal con una guía de remisión y en la regularización poner el número. Aquí también hay un cambio importante, porque ya no va a existir lo que antes existía, la DAN 40 y la DAN 41. Ahora solamente se emite electrónicamente la DAN 40 y se regulariza electrónicamente después del embarque. Esto bajo alguna situación que están cambiando y el logo es ahora que 0 papeles, ¿no? Aduana con un 0 papeles. Y eso es importante porque va a cambiar toda la situación del trámite de exportación para volverlo más ágil, más rápido y más seguro. Como vamos a ver que hay una trazabilidad, ¿no?, de toda la carga desde que sale o ha ingresado el depósito temporal hasta que se embarca. Una vez que el depósito ha recibido la mercancía, ¿sí?, operativamente, ¿cierto?, nos dan un documento que se recibe la mercancía. Y lo que llamamos nosotros refrendo de la DAN, hoy se va a llamar la recepción de la mercancía, que es la transmisión que va a hacer el depósito temporal hacia la aduana. Esa recepción de la mercancía, ¿no?, nos dice que lo tiene que enviar, ¿no?, antes del envío de la relación de carga a embarcarse, ¿sí?, antes. Pero la novedad es que esta recepción de mercancía comprende no solo la recepción de la mercancía, sino también comprende la información del vehículo que ingresa al depósito temporal, ¿sí? Y mire, ve, de ser conforme, el sistema informático de la aduana numera la recepción de mercancía, ¿sí? En caso contrario, dice la norma, comunica el rechazo para hacer las correcciones. Pero ya al numerar, lo que va a hacer la aduana es generar el canal de control. Va a generar el canal de control. Entonces, regresando a nuestra diapositiva, nos damos cuenta que la recepción de la mercancía, al hacer el depósito temporal, lo va a transmitir a la aduana. Pero ¿qué sucede si tú decides embarcar de tu propio local de exportador? Entonces ahí el que transmite la recepción de mercancías sería el despachador de aduana por ustedes, ¿no?, el agente de aduana, representante de aduanero llamado en la ley con estos cambios. Después de esto, el quinto paso sería el canal del control. Acá también hay una novedad, porque muchos años hemos estado acostumbrados que el canal de control sean 2 en exportación, que era naranja y era rojo. Naranja significaba que la mercancía estaba listo para embarcar y rojo significaba revisión documentaria y reconocimiento físico. Y había una confusión, ¿no?, porque en importación teníamos el canal verde, que no había revisión, y en importación teníamos el canal rojo, que era revisión documentaria y reconocimiento físico, y teníamos un tercer canal, que era el canal naranja, que era solo revisión documentaria. Esto ha cambiado para bien, para evitar confusiones. Ahora en exportación, según el procedimiento, tenemos canal verde, igual que importación.
No existe ya el canal naranja. O sea, canal verde, donde está la mercancía con levante, listo para embarcar. Y el segundo canal que tenemos sería el rojo, donde ya existe un reconocimiento físico de la mercancía a fin de que sea revisada por la autoridad aduanera. En el reconocimiento físico en canal rojo, bueno, tenemos que entender también que la norma dice que el reconocimiento físico, la aduana trabaja las 24 horas de reconocimiento físico. Sábados y domingos, y así lo dice la norma, que invito a ustedes a revisarla. Y también lo que le dice es que sábado, domingo y feriado, o sea que la aduana nunca descansa para el tema de reconocimiento físico. Pero ¿qué podría suceder en un reconocimiento físico? Cuando abren tu contenedor y revisan la mercancía. ¿Qué es lo que podría suceder? Que se encuentre diferencias entre lo declarado y lo encontrado. Claro, tú podrías declarar, ¿cierto?, que estás exportando, por decir, 10.000 prendas de alpaca y la SUNAT encuentra que no son 10.000, que son 11.000. O podría ser al revés, ¿no? Tú declaras que son 11.000 y se encuentra 10.000. Entonces acá no hay mayor trámite, lo que hace el funcionario aduanero a través en el sistema realiza las rectificaciones que corresponden. Una segunda posibilidad que podría suceder en un trámite de exportación en reconocimiento físico podría ser de que exista mercancía prohibida o alguna mercancía restringida sin autorización. En este caso, el funcionario aduanero lo que tiene que hacer, suspende el despacho. ¿Sí? Suspende el despacho. Pero también podría ser que sea una parte, ¿no?, del contenedor que estás exportando, que a veces uno por desconocimiento no sabía que esa mercancía era prohibida o esa mercancía estaba restringida. Entonces, le faculta la norma al funcionario aduanero a separar esa mercancía y continuar el despacho cuando sea posible. Pero si reconocimiento físico has hecho un embarque de tu propio local como exportador y el funcionario aduanero verifica que no cuenta con la infraestructura adecuada para hacer el reconocimiento físico, entonces, de forma segura, lo que va a hacer el funcionario aduanero es suspender el despacho. Pero ¿a qué le llama la norma infraestructura? ¿No? Si tú quieres embarcar de tu propio local, tienes que contar, pues, ¿no?, con balanzas, con una zona de reconocimiento físico y con todo ¿cómo se llama? Lo que dice la norma, ¿no? ¿Sí? Pero también podría ser la posibilidad de que cuando uno encuentra mercancías declaradas encontradas, por decir, ¿no?, haya de repente alguna mercancía restringida, podría cometerse un fraude o un delito. Por ejemplo, ¿no?, ahí estaríamos hablando del tráfico de mercancías restringidas y prohibidas. Entonces lo que hace la aduana, formula un informe correspondiente, ¿sí?, a fin de que se denuncie penalmente a través de la Procuraduría de la Aduana hacia la Fiscalía en el Callao especializada en delitos aduaneros. Pero en caso de repente sea caso leve, se subsane, el jefe de área podría disponer en el trámite de exportación se continúe el despacho. Ahora, si como resultado de este reconocimiento físico no se encuentra ninguna incidencia o estas son subsanadas, lo que hace el funcionario aduanero es colocar el precinto aduanero y registra la diligencia en el sistema informático y coloca o consigna los números de bultos reconocidos, el número de precinto, el número de documento de identidad DNI del despachador de aduana o también del exportador o sus representantes, ¿sí? Una vez con el registro de esta diligencia, queda autorizado el levante en exportación y la mercancía está lista a ser embarcada. Luego también tenemos, porque existe una posibilidad, ¿no?, de que tu mercancía que estás exportando sea una mercancía perecible
Y ahí existe un procedimiento de revisión de carga congelada, refrigerada, para que no se pierda la cadena de frío. Porque si estás exportando, por decir, una mercancía vegetal, paltas, mangos, que necesitas una revisión, un protocolo de corte de SENASA, entonces el exportador o el despachador de aduanas puede solicitar una revisión conjunta para que en forma conjunta SUNAT y SENASA puedan hacer el reconocimiento físico y no esté haciéndolo uno y la otra autoridad. No, es importante porque cuando uno exporta vegetales, uno tiene que hacer el trámite de SENASA, primero comienza, ¿no? Esto es también una trazabilidad, primero certificando el campo donde se cultivó esa mercancía, después trasladándolo a una zona de empaque que también tiene que estar autorizado por SENASA y por último hacer el protocolo de corte donde se tiene que hacer una inspección. Una vez que el exportador o despachador de aduana a través de la ventanilla única de comercio exterior solicita esa revisión conjunto, es obligación de los funcionarios de la aduana a estar revisando a fin de que verifiquen qué día se va a hacer dicha reconocimiento físico. Aquí hay una situación interesante, ¿no? Dice, porque si la mercancía se encuentra en un depósito temporal y el funcionario aduanero, en coordinación con SENASA, verifica que el depósito no cuente con las condiciones para realizar el reconocimiento físico a fin de que la mercancía no se malogre, al abrir de repente el contenedor, no se realiza este reconocimiento físico, pero salvo el exportador o el despachador podría solicitar que siga el despacho, pero bajo su responsabilidad. De encontrarse el reconocimiento físico todo conforme, lo que hace el funcionario de aduana, dispone el cierre del contenedor, coloca el precinto y diligencia la dan para que se otorgue el levante y esté lista para embarcar la mercancía. El paso número 6, importante, es la transmisión de la relación de la carga a embarcar. Esta parte de acá lo tiene que enviar, en este caso, el depósito temporal. ¿Qué carga se va a embarcar? Acá hay una variación si tú decides embarcar en tu propio local. En este caso, esa relación a cargo de embarcar no lo transmitiría el depósito temporal, sino lo tendría que transmitir el despachador de aduana. Entonces, esta relación de carga a embarcar se envía a la SUNAT, donde se transmite datos de la carga y de los vehículos que va a ser trasladada hasta el terminal portuario. O sea, cuando sale del depósito temporal, ¿qué vehículo va a trasladarlo hasta el puerto del Callao? Imaginemos que el depósito temporal, por decir un nombre, cualquier depósito, Villas de Oquendo, que está ubicado en el terminal pesquero, cerca del terminal pesquero, en Néstor Gambetta. Entonces, lo que hace este depósito es transmitir esta relación de carga de embarcar, y la placa o la información del vehículo que está saliendo de ese depósito, para poder ir en rumbo al Callao, al puerto del Callao, a APM Terminals o a DP World. Entonces, con esta numeración de esta relación de carga, ¿no?, se autoriza la salida del depósito, o sea, del recinto con destino al puerto. Esta operación, o sea, este tráiler con el contenedor, lo que va a hacer es, como ya autorizó su salida, se va a dirigir hacia el puerto del Callao. Ahí está. Ingresa al puerto del Callao. Y acá también hay otra obligación, ¿no? Al ingresar al puerto del Callao, se va a registrar el ingreso al puerto. Si se dan cuenta, todo esto es una trazabilidad con el fin de ¿qué? De poder asegurar la carga
y tener el control, o sea, la aduana tiene el control desde que ingresa al depósito, desde que se enumera, desde que cómo se ingresa al depósito temporal, y también tiene una situación particular, ¿no? Ya desde que ingresó la carga, ¿no? El booking, ya la aduana sabe quiénes son los que van a embarcar. Ahora, ¿de quién es obligación de transmitir esta información? O sea, el ingreso al puerto. Del ingreso al puerto tenemos que la obligación es ¿de quién? Del administrador o concesionario del puerto. O sea, que en el puerto Callao se ingresa a DP World tendrá que transmitir esta información, y si ingresa a APM Terminals, ellos tendrán que enviar el registro de ingresos de vehículo. ¿Sí? De ser conforme esta transmisión, atención a esta parte, el sistema informático actualiza el estado del registro de carga, ¿no?, a embarcar. Lo autoriza este estado y lo pone, ¿no?, en el sistema ingresado al puerto sin embarque autorizado. Esta parte es importante porque uno con estas modificaciones, uno como exportador podría hacer el seguimiento a través de la página de la SUNAT en qué estado se encuentra la mercancía que estás enviando al extranjero. Porque por una ley de transparencia pública, esta información va a estar totalmente abierto al acceso para que cada exportador pueda seguir, ¿no?, la trazabilidad de la carga una vez que sale de sus propios recintos. Sale de tu fábrica, sale de tu local y vas a poder tú saber, ¿no?, en tiempo cómo está ingresando, si ya ingresó, si ya salió del depósito temporal, y poder de repente darle más seguridad. Han habido muchos problemas en estas fiestas, en diciembre, mercancía de exportación y de importación que sale de los depósitos temporales rumbo al Callao. En esa parte, que es un poco peligrosa, han habido muchas pérdidas de container, tanto de exportadores y como importadores, asaltos donde se han llevado la mercancía. Con esta información, uno como exportador vas a saber en qué momento va a salir la carga y podría uno contratar, quizás si no tienes un seguro, una seguridad aparte a fin de seguir tu mercancía rumbo al puerto. Después de haber registrado el ingreso al puerto, la mercancía va a procederse a colocar al lado del buque listo para embarcar. Entonces, aquí en este momento, en el paso 8, se tiene que transmitir esta información: carga a embarcarse. Carga a embarcarse. Esta información lo tiene que transmitir ¿quién? No el transportista, sino que ya existe un nuevo obligado, desde la modificación del decreto legislativo 1433, que sin ser un operador de comercio exterior, este nuevo obligado, que son los puertos y aeropuertos o los concesionarios. En el punto número 8, esta transmisión de la carga a embarcarse, que se tiene que transmitir ante la administración aduanera, lo tiene que transmitir ¿quién? Las instalaciones portuarias. ¿Sí? Entonces, esta transmisión electrónica, de ser conforme, el sistema informático otra vez autoriza. ¿Pero qué autoriza? La relación de la carga a embarcar. Entonces, ahí ya lo coloca el estado. ¿Y qué estado va a estar? Embarque autorizado. Si en caso contrario rechaza esta transmisión de carga a embarcarse, lo que hace es solicitar el rechazo y debidamente motivado cuáles son las correcciones que se debe hacer a fin de que se pueda transmitir dicha información. Luego tenemos, una vez que tenemos esta autorización, o ya se transmitió, ¿no es cierto?, la carga de embarcarse, se procede a ¿qué? Se procede a embarcar la mercancía, o sea, el container se sube al buque. Se sube al buque y ese término, ahí se termina el embarque,
es registrado también, ¿por quién? Por el puerto. Porque va a dar origen, este término de embarque, a un plazos importantes, que vamos a ver en estos momentos. Porque tenemos un plazo, ¿no?, de 30 días calendarios como máximo, desde que se enumeró la DAN hasta que se embarque la mercancía. Ustedes dirán, acá no hay ni una modificación. Sí, existe una modificación, porque la ley anterior lo que decía era que si pasaban los 30 días, la DAN provisional, esta DAN automáticamente perdía su vigencia. En esta modificación no es así. Podría ampliarse 15 días más, pero siempre y cuando exista una relación de carga de embarcar por parte del depósito temporal o despacho aduanero. Entonces, por X motivos todavía no se ha embarcado y existe esa relación a carga de embarcar en cualquiera de sus etapas, ¿no? Embarcado, sin embarcar, con ingreso a puerto, pero si existe, entonces automáticamente la administración aduanera lo que va a hacer es darle 15 días más de plazo. Y ahí tenemos, ¿no?, el embarque. Este embarque va a tener que también ser realizado, ¿sí?, con el plazo, hemos dicho, de 30 días calendarios. ¿Correcto? La norma lo dice textualmente, ¿no? Se amplía automáticamente por 15 días calendarios. ¿Cuál es la condición? Que exista por lo menos una relación de carga a embarcar. Luego tenemos el paso número 10, y en el paso número 10 lo que tenemos, ¿qué cosa es? La transmisión de la carga embarcada. Ya que la carga ya ha sido subida al medio de transporte, en este caso al buque, tenemos lo que es la transmisión de la carga embarcada. Después del embarque de la mercancía, de la carga, ¿sí?, antes de la zarpe de la nave, o sea que todavía el buque no sale del puerto del Callao, el puerto tiene la obligación de transmitir esta información de carga embarcada. Entonces, de ser conforme a esta transmisión, otra vez el sistema informático de la aduana actualiza, ¿no?, la relación de carga embarcada y lo pone en estado le va a poner embarcada. Caso contrario, si rechaza, tendrá que decir o motivarlo por qué o qué hay que rectificar para que se pueda completar esta información. Pero acá sucede, o podría suceder, lo que operativamente pasa, ¿no? Nos patean la nave, ¿no?, lo que es. O nos rolean la nave. O simplemente no se embarcó por X motivos. O sea, llegó la mercancía al puerto y pasa, ¿no? Operativamente pasa. La mercancía por X motivos no llegó a subir al buque. Entonces existe lo que llamamos acá en el gráfico carga no embarcada. Si existe esta posibilidad de que la carga no esté embarcada, ¿sí?, el administrador, o sea, el puerto, pues, lo que tiene que hacer es registrar esta condición, o sea, transmitir la salida del vehículo de la carga no embarcada. O sea, sale el vehículo y sale con el contenedor. En ese momento, lo que va a hacer el sistema informático, ¿sí?, ¿qué cosa es? Anula automáticamente la relación de carga a embarcar. Y se autoriza, dice la norma, la salida de la carga de recinto aduanero. Importante es que todas estas notificaciones te lo van a hacer electrónicamente. Pero también es importante señalar que te lo van a notificar no en tu correo electrónico que has puesto en tu root, sino va a estar notificado, según el artículo 104 del Código Tributario, en tu buzón electrónico. Porque podría suceder que lo que hace la aduana en ese momento te dice, un momentito, antes que la mercancía no ha sido embarcada, correcto, pero antes que salga del puerto, la voy a revisar. Si pasa esa condición, lo que uno tendrá que hacer, ¿qué cosa es? Es esperar que la aduana revise, porque existe lo que llamamos las acciones de control extraordinario.
Entonces puede haber esa posibilidad. Una vez ya que la carga está embarcada, lo que va a suceder es que se tendrá que zarpar la nave. Solamente para poner énfasis aquí es que existe este plazo de 30 días calendarios, hemos dicho, desde la numeración de la DAN hasta que se embarque la mercancía. La fecha y hora del embarque va a ser transmitida por el puerto con la transmisión de la carga embarcada CE, según esta norma. Luego tenemos que existe en nuestra norma, en nuestra ley, la posibilidad de legajamiento. ¿Qué significa el legajamiento? Que podríamos anular la DAN. ¿Sí? Se podría dejar sin efecto, ¿no?, la DAN. Entonces, lo que dice la norma es que automáticamente, vencido el plazo de los 30 días calendarios, se legaja la DAN, o sea, se anula la DAN. ¿Sí? Pero hay una excepción, ¿no?, que exista al menos una relación de la carga a embarcar. ¿Qué significa esto? De que si existe una carga a embarcar, lo que dice la norma es que se podría ampliar este plazo de 30 días calendarios, 15 días calendarios más. ¿Qué otra forma que no se puede legajar, o sea, anular la DAN? Podría ser que se encuentre con canal rojo y todavía no se ha hecho reconocimiento físico. O también que exista una acción, un ACE, ¿no?, una acción de control extraordinario. El despachador de aduana o exportador podría solicitar la anulación con el alejamiento, ¿sí?, de la DAN. En este caso, ya la mercancía está lista para embarcar y lo que va a suceder, lógico, ¿sí?, por gravedad, es que esta mercancía proceda a irse de nuestro país. ¿Sí? Si operativamente ya se terminó la exportación, jurídicamente todavía la exportación todavía tiene que regularizarse. ¿Qué es lo que va a suceder después que zarpe la nave, ¿no? Lo que puede suceder después que zarpe la nave, en el plazo, en la parte 11, es que uno debe confirmar electrónicamente los datos de la DAN que primero uno numeró. Acá también hay un cambio importante, ¿no?, porque antes teníamos la DAN provisional y se numeraba la DAN definitiva, ¿no? Los agentes de aduanas, hoy llamados representantes aduaneros, lo que hacíamos primero era numerar la DAN 40 y después, 30 días después del término del embarque, numerábamos la DAN 41. Esto ya quedó en la historia. Va a ser solo una DAN, ¿no?, y electrónica, o sea, ni siquiera se va a imprimir. Acuérdense que todo este nuevo modelo es en base a lo que es la aduana sin papeles, ¿no?, que es un querer, un anhelo, ¿no?, de la parte de todos, ¿no?, y ya no existen tantos trámites burocráticos. Pero todavía existe, ¿no?, operativamente algo que es preocupante. ¿Por qué? Porque para confirmar electrónicamente necesitamos información, una información que espero yo, operativamente se encuentre en la página de la SUNAT. Porque hasta el día de hoy lo que tenemos que hacer es pagar los vistos buenos para que en el documento de transporte que nos entregan podamos tener la fecha y hora de salida de la mercancía y poder así confirmar la DAN. Esperemos que con estas modificaciones también desaparezcan estos sobrecostos como los vistos buenos, que la idea es que desaparezcan porque no tienen razón de ser, es un costo, o que se cobre, ¿no?, en el transporte internacional, se cobre directamente ahí algunos costos operativos. Si bien es cierto, los transportistas tendrán que enviar alguna información, se ha delegado esta información que se tiene que enviar ya no al transportista ni a su representante, sino a los puertos, que son nuevos obligados. Por lo tanto, ya no habría razón de ser, a mi entender, de cobrar estos vistos buenos, que era la parte administrativa que se tenía que cobrar a los exportadores y también, ¿no?, a los importadores, porque esta información ya no se va a transmitir por estos agentes marítimos o agentes navieros, sino va a ser transmitido
por los puertos. Entonces, cuando se confirma electrónicamente esta información, lo que va a suceder es que esta regularización de la exportación definitiva se tiene que hacer necesariamente 30 días calendarios del término del embarque. Acá lo que sucede es que el exportador tiene que confirmar, ¿sí?, electrónicamente la declaración. Y aquí el despachador puede efectuar la confirmación electrónica, o sea, el agente de aduanas, el representante aduanero, ¿sí?, pero bajo responsabilidad del exportador. Y acá sucede muchas controversias. Normalmente, a veces, los agentes de aduana no cumplen el plazo por X motivos, porque ustedes como exportadores no nos facilitan esta información y no transmitimos o no regularizamos. La multa, que es el 0.20 de la OIT, aproximadamente unos 830 soles o 40 soles, esta multa no es para la gente de aduana. O sea, el no regularizar dentro del plazo no es para la gente de aduana, sino es para ¿quién? Para el exportador. ¿Y por qué es importante, ¿no?, regularizar en el plazo? Porque nos da la posibilidad de acogernos a beneficios, como el drawback, ¿no?, que uno de los requisitos es que la DAN esté regularizada. Por lo tanto, es importante. Igual, ¿no?, para acogerse o para poder solicitar la devolución del IGB a través del saldo a favor del exportador, también, ¿no?, es importante. Si bien es cierto, la norma dice que la carga debe salir o debe estar embarcada, es mejor tener la DAN confirmada electrónicamente a fin de evitarnos algunos problemas con la administración tributaria. Una vez que uno confirma electrónicamente, existe la posibilidad de que la aduana, en el paso 12, la primera posibilidad que sea regularizada automáticamente. Eso es lo mejor que podría suceder. Ya está, en el sistema se confirmó la salida de la mercancía, salió la mercancía. Y la otra posibilidad podría suceder de que esté sujeto a evaluación. Entonces, existe esa posibilidad cuando uno regulariza la DAN. Antes nos pedían, pues, de que digitalicemos los documentos y enviemos toda esa información a la SUNAT. Claro, porque las diligencias se hacían con la DAN provisional. Lo que teníamos que hacer en el documento físico, ¿qué cosa es? Venía el agente, el funcionario aduanero, llenaba la información, ¿correcto? Cuando estaba por embarcar, también venían de repente la Brigada de Operaciones Especiales, los BOE, para ver el tipo de, si se estaba llevándose el TIN, ¿no?, tráfico de mercancías prohibidas, quizás drogas. Entonces había toda una situación y todo lo que hacían era anotarlo en la DAN, ¿no? Entonces toda esta información lo que teníamos que hacer, se tiene que hacer todavía, ¿qué cosa era? Escanear y enviar a la administración aduanera. Con estos cambios, supuestamente todo es electrónico, ¿no?, sin papeles. Entonces ya no va a tener la necesidad de enviar nada a escanal. Pero sí puede haber la posibilidad de que esté sujeto a evaluación. Y en este caso, lo que dice la norma, ¿qué cosa es? Es que si está sujeto a evaluación, ¿sí?, por un tema, ¿no?, de gestión de riesgos, ¿sí? Igual, ¿no?, los canales de control también se dan por un tema de gestión de riesgos. Y eso está tipificado en el artículo 163 de la Ley General de Aduanas. Entonces, una vez de que el sistema determine que esa regularización de la exportación definitiva está sujeta a lo que es a evaluación, entonces el sistema asigna automáticamente un funcionario aduanero. ¿Qué hace este especialista? ¿No? Analiza y verifica toda la información registrada en el sistema informático, desde que ingresó, ¿no?, hasta su regularización. Si todo está conforme, que debe ser lo correcto, registra, ¿no?, su aceptación
y en ese momento ya la DAN está regularizada. Pero puede ser que exista una posibilidad que se rechace por un tema, ¿no? Un tema de, no sé, de tipeo, un error involuntario, ¿no? Entonces rechaza y solicita que se deba hacer las rectificaciones por parte de algunos de los operadores. Este rechazo de regulación, como toda notificación, va a ser transmitida en los buzones electrónicos del exportador. Entonces, en esta parte, lo que tenemos que es que ya se confirmó electrónicamente, ¿no? Entonces la DAN queda regularizada, ¿sí? La DAN queda regularizada. Y tenemos ahí que, en el gráfico, que la DAN se debe regularizar 30 días al término del embarque. Ese es el plazo que se debe regularizar la DAN. Después de ello, tenemos que ya la mercancía, pues, operativamente ya va a llegar al otro país y acá se terminaría todo este proceso de exportación. Este proceso de exportación que va a entrar en vigencia en el Callao el 30 de abril. No sé si hasta ahí alguien tendría alguna pregunta, si hay alguna pregunta para responder. No hay ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, lo que sucede en este trámite es que la exportación definitiva necesariamente tiene dos beneficios importantes. Acá, el drawback y lo que es el saldo a favor del exportador. Si bien es cierto que los exportadores necesitan un agente de aduanas para poder numerar su mercancía, también tenemos que entender de que existe la posibilidad de que un exportador sea un OEA, o sea, un operador económico autorizado. Entonces, lo que dice la norma especial aquí es que en estos casos, estos OEAs no van a necesitar un agente de aduana. Ellos podrían numerar. ¿Correcto? Luego también, lo que sí tenemos también que comentar es que lo que es el drawback, que siempre nos hacen comentarios sobre este tema. No todas las mercancías se acogen al drawback. No todas las mercancías, no todas las exportaciones. Existe. Lo que hay que entender es que cuando uno exporta y quiere acogerse al drawback, es que las mercancías que normalmente se devuelve es aquellas mercancías que tienen un valor agregado. Por ejemplo, textiles, por ejemplo, no sé, alguna producción. Porque estos beneficios del drawback, lo que se devuelve son los aranceles. Es decir, que un producto que estamos fabricando para la exportación, si contiene un producto importado, necesariamente tienes un beneficio del drawback. Claro, lo que se desea hacer es que al exportador no se vea perjudicado con el costo del arancel del producto importado. Hoy ha bajado el drawback, es 3% del valor FOB de la mercancía. Pero también en exportación, una situación importante es que el trámite del drawback lo tenemos que hacer a través de la web de la SUNAT, a través de qué cosa, y transmitirlo a la aduana. Ellos son los que nos devuelven el drawback. Pero también tenemos el otro beneficio que es muy, pero muy importante, que es el saldo a favor del exportador. Tengo muchos clientes que van a la aduana y quieren que le devuelvan el saldo a favor del exportador. Y ahí también tenemos una situación que hay que entender que lo que el saldo a favor del exportador, lo que devuelve, es el IGB. Y el IGB es un tributo interno. En cambio, el drawback lo que devuelve es el arancel, el impuesto a la importación, y eso es un tributo aduanero. Entonces, cuando uno exporta, si bien está ligado a lo que es el saldo a favor del exportador, el IGB, donde debemos solicitar esta devolución es en tributos internos a través de la clave SOL.
Entonces, eso es muy importante entenderlo. ¿Qué problemas más tenemos en exportación definitiva, ¿no? ¿Qué casos tenemos en exportación definitiva, ¿no? Hay que entender también que podríamos nosotros en exportación tratar, ¿no?, siempre de buscar el asesoramiento de un agente de aduana, porque si bien el trámite es sencillo, existe algunos trámites de mercancías restringidas. Nosotros que en el Perú exportamos muchos vegetales, muchas frutas, definitivamente estamos ligados pero muy con la autoridad de SENASA. Y esa parte es importante entender que el certificado fitosanitario es todo un proceso, ¿no?, que de repente se junta con la parte última de la exportación definitiva cuando se va a hacer el reconocimiento físico y el protocolo del corte. Pero hay que entender de que cuando uno, por decir, ¿no?, para decirles un ejemplo, uno desea exportar aguacates, lo que hay que hacer es primero, si te vas a comercializar aguacates, es primero solicitar a SENASA que el campo donde vas a cultivar los aguacates esté certificado por SENASA. Igual, mangos, arándanos, lo que tiene que tener todo lo que sea vegetal y sea agro para exportar, tiene que estar certificado el campo. Ustedes dirán, ¿pero por qué tiene que estar certificado? Porque nosotros, acá en el Perú, las partes sur no, pero toda la otra parte, norte y de centro, estamos infectados con una plaga que se llama la mosca de la fruta. Entonces es importante que SENASA verifique que el campo donde estás cultivando y se va a hacer para exportar no esté infectado con esta plaga. Una vez que uno pide la autorización a SENASA para que inspeccione tu campo o revise tu campo, lo que vas a hacer es pagar una tasa y SENASA va a ir a visitar tu campo. Pero no solamente va pues a revisarlo, sino lo que hacen los funcionarios de SENASA es colocar unas trampas a fin de verificar que no exista moscas. ¿Qué es lo que sucede? Deja esas trampas en lugares estratégicos dentro del campo, y después de ello regresa, después de una semana, el funcionario y comienza a analizar cada trampa que dejó. Si encuentra más de 6 moscas, entonces lo que te va a decir, te va a negar la inscripción de tu campo, porque se presume que tu campo está infectado con la mosca de la fruta. Entonces, acuérdense que el Estado peruano lo que hace es incentivar la exportación. No te lo va a denegar, sino que te va a dar un plazo para que tú puedas controlar y puedas exportar tu mercancía. Te va a dar un plazo para que puedas controlar lo que es la plaga. Pero acá vienen también algunas preguntas, ¿no?, que tenemos de los exportadores, porque hoy se está exportando mucha mercancía y nos piden que la mercancía sea orgánica. Pero hay mercancía que al ser orgánica no necesariamente se debe usar insecticidas a fin de controlar esta plaga. Bueno, porque si tú estás exportando mercancía que no va a tener la certificación orgánica, no hay problema, ¿no? Cualquier insecticida y controlas tu plaga y luego SENASA te va a dar tu certificado de campo de que está libre. Pero si tú deseas ponerle la certificación orgánica, donde va a ir otra entidad a certificarte que tu producto es orgánico, muy solicitado en todos los mercados internacionales en el mundo, entonces ahí ya viene un caso especial, ¿no? No es cuestión de que controles tu plaga y vas a ir con tu matamosca y comienzas a liquidar cada una de las moscas, ¿no? Existe en el mercado hoy en día algunos productos insecticidas que son justamente para evitar de manera natural, orgánica, este tipo de plagas. ¿Por qué es importante? Porque si uno es comerciante, porque de repente uno no es productor de un producto agro, sino estás en Lima, tienes tu oficina, si tú deseas exportar un producto, tienes que necesariamente comprarle
a alguien que tenga un código de certificación de SENASA que pueda su producto ser exportado. Esa situación es vital, medular e importante. Entonces, después que esta mercancía ha sido producida en este campo certificado, el segundo paso es que ingrese a una zona de empaque, ¿no? Existe acá en Puente Piedra, en Huacho, en Chancay, en Huaral también, algunos sitios donde se encargan de empaquetar mercancías para la exportación. Entonces, estas empresas también, ¿no?, tienen que estar definitivamente certificadas por SENASA, ¿no? Porque SENASA te va a dar un certificado fitosanitario donde en nombre del Estado peruano, esta mercancía está libre de cualquier plaga, ¿no? Muchas veces los exportadores consideran a SENASA como un enemigo. Creen que el funcionario de SENASA, en vez de fomentar la exportación, lo que hace es trabar la exportación. Y no es así. Al contrario, ¿no? Los funcionarios de SENASA, igual que los funcionarios de la aduana, tratan de incentivar la exportación, pero sin perder pues lo que es el control aduanero, y SENASA sin perder también la función, lo que le han encomendado sus pares externos. Porque qué importante es ese certificado, porque imagínense, ¿no?, si ustedes exportan una mercancía en Estados Unidos y le venden a su proveedor americano, el símil en Estados Unidos, que es el APHIS, no va a ingresar la mercancía como importación de tu cliente si previamente usted no le ha mandado como exportador ese certificado de SENASA. Entonces, esta parte donde se empaca la mercancía, es vital y es importante. Hubo un caso, ¿no?, en Paita, donde se exportaba mangos y la mercancía cumplió todos los protocolos. Bueno, ustedes saben que en la parte norte del Perú, en Paita, en Piura, después que llueve, brotan, ¿no?, después de la lluvia, unos grillos. Entonces, no hubo cuidado en esta zona de empaque, se embarcó las paltas, salió por el puerto de Paita, llegó a Estados Unidos, y Estados Unidos, al ver el certificado de SENASA, simplemente estaba dando un pase de autorización, pero abren el contenedor y de repente salta un grillo. Ahí hubo todo un problema, ¿no?, porque los americanos comenzaron se cuestionaron, ¿no?, cómo es posible que SENASA haya un certificado, ¿no?, hablando hace muchos años, y este certificado esté contaminado. Entonces, normalmente los americanos no revisaban los contenedores peruanos, pero por este detalle comenzó a decirse un tráfico al ingreso de la aduana americana. ¿Por qué? Porque pasó este incidente. Entonces, es por ello que para evitar estas contingencias, SENASA es muy duro, muy recto para poder entregar estos certificados. Lo que ellos desean siempre es que todo esté dentro de la norma, y también depende mucho pues del riesgo, ¿no?, del riesgo fitosanitario. Por ejemplo, la papa, ¿no?, la papa peruana, su riesgo fitosanitario es muy alto, porque la papa peruana, creo que el único país que nos aceptan exportar es Brasil, porque no tiene dónde cultivar. Pero la papa peruana es pues un producto que tiene muchos, es un foco de infecciones, ¿no? Una papa, ustedes lo pueden dejar en cualquier parte, ¿no?, o la tiran y vas a ver cómo crece, ¿no? O sea, la papa es un riesgo fitosanitario muy alto. He conocido muchos exportadores que han querido iniciar este negocio, pero por el problema de la certificación no se puede exportar a algunos mercados que todavía tienen bastantes demanda. Después de que acá es una situación interesante, porque ahora las empresas que se dedican a empaquetar las mercancías que tienen código certificado por SENASA, podría uno como exportador embarcar de ese propio local directo, ya no, como dice la norma, un depósito temporal, sino podría ingresar directamente al puerto. ¿Y por qué es esto, no?
es para no perder pues la cadena de frío, porque esas mercancías perecibles no van como una carga general, sino van con una carga refrigerada, ¿no? En fin de no perder o no malograr quizás esta mercancía. Entonces, la última etapa de SENASA, y que se junta con el trámite de exportación, es cuando llega al puerto, ¿no? Ahí existen, pues, hay el K9, que le dicen lo que es la revisión de, ¿cómo se llama?, de canes, ¿no? Los BOE, ¿no?, Vigilancia de Operaciones Especiales, por parte de la aduana, donde ellos revisan, ¿no?, la información y posiblemente exista algún ilícito. Esta parte es importante, ¿no?, porque yo me acuerdo un caso que siempre cuando exportaban muebles, justo que mañana vamos a estar en la zona industrial de Villa El Salvador, había un empresario exportador que exportaba muebles finos a Estados Unidos, y el problema es que siempre tenía que el americano lo llamaba por teléfono y le decía que tengo un problema con los muebles que me estás enviando, ¿no? Veo que está medio rasguñado y tiene un olor medio raro, ¿no? Un olor raro, no entendía por qué, ¿no? Y al revisar el trámite, la operatividad, ¿qué sucedía? Que abrían en los contenedores, que era carga general, y que siempre entraban los perritos a revisar las cosas o oler si existía pues alguna sustancia ilícita. Pero algún perrito alzaba la patita y hacía sus necesidades y ese olor se impregnaba en los muebles. Y otros los rasguñaban, no jugaban, buscando alguna situación y los muebles llegaban de esa situación, ¿no? Era un problema, ¿no? Un problema que no podíamos tampoco arreglarlo porque era facultad discrecional de la aduana de revisar la mercancía, ¿no? Igual sucede, ¿no?, pero en lo que es, por ejemplo, perecibles, pero ya existe un procedimiento especial, el cuidado que se debe tener cuando se hace un reconocimiento físico de esta mercancía perecible, porque también abre el contenedor, pero se tiene que evitar, ¿no es cierto?, que baje la temperatura, porque cuando uno exporta mercancías, los clientes en el extranjero, por ejemplo, Cencosud en Chile, algunas empresas americanas solicitan, ¿no?, solicitan que se le ponga un registro, unos aparatos que miden la temperatura, para que ellos puedan, luego cuando llega la mercancía al otro país, lo que van a hacer ellos es, con estos aparatitos que ponen en varios lados dentro del container, es ver que no se haya interrumpido la cadena de frío, a fin de que esa mercancía, esta fruta, este vegetal, llegue de manera pues idónea a ¿cómo se llama?, su destino. Entonces, a veces es una situación, un problema, ¿no?, que te abran el contenedor y tengas problemas con el cliente porque tanto te revisan, pero también existe lo que se está, como dice este gráfico, ¿no?, en la parte del medio, los escáneres, ¿no?, donde ahora con este procedimiento el funcionario aduanero, si existe un escáner, por ejemplo, en el local, en esta zona de empaque, entonces ya no sería necesario hacerle reconocimiento físico porque va a pasar otra vez quizás el escáner en el puerto, porque la mercancía se podría contaminar, ¿no? Imagínense que en Puente Piedra pase el escáner y de repente los chicos malos preñen la mercancía en el transcurso al puerto. Entonces, facultad de la aduana, facultad de las autoridades, verificar, ¿no?, verificar antes del embarque si existe alguna situación o ilícito. Un caso que podría expresar es que hace muchos años, 3, 4 años, sucedió en una exportación, en un embarque, nos llamaron como a las 3 de la madrugada y lo que sucedía era que habían puesto pues en una maleta, en el container de exportación, una maleta tipo deportiva y dentro estaban algunos paquetes de mercancía ilícita, droga, y llamaron pues al fiscal, ¿no?, al fiscal no de los aduaneros porque ya no era un problema de aduana, ¿no?, no era de tráfico de mercancías prohibidas ni restringidas, era un problema de ¿cómo se llama?, de estupefacientes, de droga. Pero la autoridad aduanera, haciendo uso, ¿no?, de la facilitación del comercio exterior,
dándose cuenta que la mercancía, lo que había sido preñado, había sido llenado de manera, ¿cómo se llama?, intencional en el puerto, y que el exportador y el despachador de aduana, y yo como su abogado, no teníamos nada que ver con el asunto, de manera muy, pero muy correcta, separó esta mercancía, o sea, separó esta, que era como una maleta deportiva, y autorizó el embarque, ¿no? Muy importante este criterio, ¿no? Porque antes no sucedía eso, ¿no? Encontraban algo en la mercancía, en tu container, y lo que sucedía se demoraba el despacho. ¿Y cuál era el problema? ¿No? Que cuando son predecibles, que Perú, nosotros somos un país que tenemos pues exportaciones importantes en lo que es en agro, ¿no? Tenemos situaciones para ponernos orgullosos, ¿no? Somos el primer productor de espárragos, de arándanos, de muchos productos de agro. Y demorar, ¿no?, esta situación hace pues que la mercancía se pueda malograr. Y acá ni el seguro, ¿no? Ni el seguro paga, ¿no? Porque una de las causales que el seguro no paga, o sea, una de las excepciones que un seguro no paga, es cuando la mercancía se demora en su embarque. Entonces eso le llaman el seguro, lo que le llaman son los vicios propios. Entonces, me hago una pregunta retórica y digo, pues, ¿y cómo evitaría yo que la aduana me revise, ¿no?, de esta forma y demore en la mercancía? Si eres un exportador importante, ¿no?, y si no lo eres, vas a llegar a serlo, acá comienza a apuntar, comienza a tratar, ¿no?, de ser un OEA, de ser un operador económico autorizado, donde la aduana te va a dar un registro, te va a dar unos requisitos, y tu riesgo va a bajar, y casi todo va a tener que, todas tus exportaciones, o para no decir todas, va a tener que salir canal verde, o sea que no va a haber una revisión, pero tienes que demostrar a la aduana o invertir en la parte pues logística de toda lo que es la seguridad del ingreso desde tu local hasta la salida, ¿no? Y acá ya depende mucho pues de la formalidad, porque nosotros como país somos un país con una informalidad alta. Si bien es cierto, consideramos que muchos exportadores son formales, en la operatividad y en la práctica diaria no es así, porque muchos empresarios exportadores no tienen a todos sus trabajadores, por decir, en planilla, algunos no tienen por recibos por honorarios, quizás tienen, no sé, alguna debilidad o una informalidad. Y para poder acogerse y para ser un OEA y para acogerse hasta el DROCBAT hay que ser 100% formal, 100% formal. Yo me acuerdo, por decir, en una revisión del DROCBAT, normalmente se pide una factura, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a hacer que otro fabrique por mí, entonces tienen que darme una factura de servicio. Y esa factura tiene que estar, pues, con todas las formalidades correspondientes. Primero, que tiene que ser una factura que esté afecto a la detracción, o sea, yo pagar la detracción por el servicio. Pero ¿qué sucedía? Que no había una factura, sino que le habían girado un recibo por honorarios, por el servicio de maquila. Entonces, por esa situación se perdió, ¿no?, el beneficio del DROCBAT. Pero ahora, esa es una parte que se vuelve una infracción. Entonces, la multa simplemente, ¿qué sería, no? El doble de los tributos indebidamente restituidos, si ha habido un dolo, o quizás si ha habido un trámite que no escapaba de tu entender, de tu gestión, la multa sería el 50% de lo indebidamente restituido. Pero podría ser que si existe un dolo en intención de acogerse indebidamente del DROCBAT, ¿no?, de que es un beneficio tributario, entonces ahí sí se tipifica un delito que se llama defraudación de rentas de aduana. Y ahí estaríamos en un problema en la Fiscalía Especializada de Delitos Aduaneros. Entonces, estos casos, ¿no?, donde de exportación, que si bien es cierto, uno cree que solamente hay que cuidarnos de que de repente no haya mercancías prohibidas, también tenemos el problema que podría ser una mercancía restringida, o lo que está sucediendo, ¿no?, caso que hemos tenido hace poco de una mercancía que exportan y a propósito cambian de partida, ¿no? Porque hay mercancías que, ¿cómo yo sé que una mercancía está prohibida, está restringida? Primero clasificándolo.
o sea, teniendo su código arancelario o su partida del sistema armonizado. Entonces, una vez que tengo esa partida, ingreso a la página de la SUNAT y verifico, en primer lugar, si esa mercancía está restringida y prohibida. Pero si cuando alguna persona quiere hacer una situación anómala, lo que hace quizás este exportador mal, ¿no?, o piensa que nadie se va a dar cuenta, cambia la partida para fin de que no necesite un documento de control. Entonces ahí viene un problema, ¿no?, porque ya se configura un delito. Entonces, estos delitos que pareciera no son infracciones, no, me equivoqué de partida, no, hay que rectificarlo, no pues, porque ya tengo que hacer la partida, pero adrede, ¿no?, con intención, con ventaja, para poder hacer una exportación de una mercancía prohibida restringida, ya configura un delito. Entonces, todas estas situaciones que tenemos que entender en el trámite de la exportación, hay que estar pues nosotros atentos y siempre poder conocer ese trámite de exportación. Hace poco, por ejemplo, en el aeropuerto, ¿cierto?, hubo una feria en Europa y un empresario exportador lleva muestras de mercancías y lo lleva en su maleta, ¿no? Lo lleva en su maleta, pasa a la aduana peruana, pasa a la aduana de Europa, en el aeropuerto de Barajas, en España, presenta en lo que es la feria, bueno, verán muestras, regresa con sus muestras y la aduana lo detecta. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Él le dice, no, bueno, esa mercancía es mía, es peruana, salió. Pero ¿cuál es el problema? Que no había una DAN de exportación, por tal motivo consideró la aduana, le tuvo que retener porque consideró que la mercancía estaba entrando de forma ilegal. Sí, pero es importante también para poder terminar esta exposición es que estos delitos se configuran siempre y cuando las mercancías superen las cuatro UITs, ¿no? Muy bien, esta es no sé si alguien tiene una pregunta antes de terminar. Sí, tenemos ahora algunas preguntas para usted. Okay. Nos preguntan primero, Lisbeth Reyes nos dice, buenas tardes, ¿puedo cogerme el drawback y la devolución del IGB al mismo tiempo? Sí, muy bien, esa es una pregunta muy ¿cómo se llama? Muy recurrente, ¿no? Y sí, uno puede cogerse al drawback y alzarlo a favor del exportador al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque primero uno lo que te va a devolver es el arancel. Pero hay requisitos que tienes que cumplir. Primero que el producto sea un producto importado, que tú estés fabricando y dentro de tu consumo, si tú estás exportando, por ejemplo, camisas, un producto sea importado. En este caso, ¿cuál? Un botón. Entonces ya eres beneficiario del drawback siempre y cuando seas fabricante. Y si no eres fabricante, tengas un contrato de maquila. Y el saldo a favor del exportador lo pides a la aduana, pero ahí tienes un requisito. ¿Qué cosa es? Es que hayas comprado mercancías con facturas, ¿cierto? Y te hayan cobrado el IGB. Y esa mercancía se haya exportado. Ejemplo, si tú estás exportando camisa, te acoges el drawback por el botón. Excelente. Pero también has comprado tela acá en el Perú, y la tela te han cobrado el IGB. Y cuando sale la mercancía a otro país, tú no debitas el IGB, por lo tanto te quedas como crédito fiscal ese IGB que tú has pagado. Entonces, ese crédito fiscal, la ley lo que le llama es saldo a favor del exportador, que lo tiene que devolver tributos internos. Entonces, existe esa posibilidad de, de pedir la devolución. Pero no siempre, toda la mercancía que se acoge al drawback, ¿sí? Porque en muchos casos, ¿no? Yo me acojo solo a favor siempre, está bien, pero no necesariamente me van a dar el drawback, porque son dos requisitos diferentes, o sea, cada uno tiene su normativa especial. Complementando a esta pregunta, hay otra que hace referencia a la misma, ¿no? ¿Qué mercancías en todo caso no se pueden acoger al drawback y actualmente cuál es el porcentaje de devolución del drawback? Claro, el porcentaje de devolución es 3%, ¿sí? Bueno, de hace mucho tiempo, ¿no? Pero luego por una norma especial subieron a 5, luego la bajaron a 4 y ahora ha vuelto a la normalidad desde que inició en el gobierno, de este gobierno de turno, del 3%. Ahora, ¿qué mercancías no se pueden acoger al drawback, no?
Mire, las mercancías normalmente que no se puede coger al droga los que no tienen valor agregado. Por ejemplo, el café. Hay una lista negra de qué mercancías no se puede coger el droga. Pero yo me acuerdo mucho de un exportador que tuvo un problema justamente, que exportaba discos duros de computadora. Y encima eran usados. O sea, los compraba y los exportaba. Y se cogió el droga. Entonces, bueno, no sé por qué X motivo, ese tiempo la aduana era una aduana, ¿cómo se llama? No es electrónica, entonces por tal motivo devolvió. Pero se metió un problema, ¿no? Porque eso no tiene valor agregado, ¿no? No tenía valor agregado. O sea, hay una lista de mercancías que no te puedes acoger al droga. ¿Qué más no te puedes acoger al droga? Por ejemplo, las vísceras, ¿no? Las vísceras de los animales, los residuos sólidos, minerales, ¿no? ¿Qué te puedes acoger al droga? Lo que fabrican, textiles, ¿no? Frutas sí, ¿por qué? Porque tiene valor agregado, porque uno lo cosecha, lo tienes que llevar a empaquetar, ¿no? Entonces todas esas frutas se puede acoger al droga. Qué importante es la norma del DROGBAT, es porque hoy, por ejemplo, se dispone que se puede acoger al DROGBAT con el envase. Y la mayoría de los exportadores agro lo que hacen es comprar a una empresa peruana que se llama Trupal, Papeles Trujillo, y ellos venden unos envases de cartón que le llaman los cartones porteña. Y este cartón porteña ha pagado un insumo importado, y cuando un exportador exporta en este tipo de cajas, es beneficiario automáticamente del DROGBAT. Por otro lado, Juan Toledo, que nos saluda desde Piura, nos comenta: soy una empresa que exporta, cuento con un agente de aduana con quien trabajo ya hace 2 años, y ahora con los últimos cambios tengo que realizar la designación por mandato electrónico y ya no el endoce físico. ¿Cómo procedería? Sí. La norma ya en Paita ya entró en vigencia a partir de 31 de enero, en Paita, acá en Lima todavía, pero si pertenece a la aduana de Paita, ya tiene que ser necesariamente el mandato electrónico, que es sencillo, que es a través de la clave SOL. ¿Sí? Es la clave SOL. Está tipificado en la página de la SUNAT, está Procedimiento General de Exportación PG02. Ahí está tipificado el mandato electrónico. Bien, gracias por la respuesta. Patricia Rebata nos dice: ¿cómo sería un proceso operativo del despacho simplificado de exportación? Bueno, el despacho simplificado de exportación todavía no sale la modificación, se tiene que modificar de acuerdo a este procedimiento general, pero todavía en Lima todavía hay plazo, porque todavía va a ingresar hasta abril. Sigue siendo de la misma forma, a través de la clave SOL, ingresar a ¿cómo se llama?, al depósito, al SERPOS, ¿no?, o a la aduana. Pero vamos a ver qué sucede en estas últimas modificaciones. Algo interesante que nos hemos dado cuenta en este procedimiento es que antes hablaba, ¿no?, de este procedimiento, decía que si la mercancía solamente era para mercancía que superara $5.000 valor FOB. En cambio, en esta modificación no vemos esa situación, entonces podríamos presumir que de repente va a ser un símil con este procedimiento. Ok, Felipe Pérez nos comenta: ¿es necesario para SENASA para el caso de productos orgánicos en alimentos terminados? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para terminar qué productos? Productos orgánicos en alimentos terminados. Bueno, necesariamente sí, ¿no? Si es agro, tiene que ingresar SENASA. Si ya es una mercancía que no es de agro, sino ya es un alimento envasado, como no sé, ese es el ejemplo, ya sería, pues, el trámite sería la certificación por DIGESA. ¿Sí? Ok, Esther Fritz nos dice: la inspección de SENASA se saca por anticipado al momento que llegan las muestras del extranjero en una importación. Bueno, eso es importante, ¿no? Para sacar el permiso de SENASA en una importación, porque bueno, un exportador también podría de repente traer, no sé, semillas, algo, no sé. Entonces ahí la situación es diferente, porque tú a tu proveedor le tienes que pedir el certificado, por ejemplo, si es en Estados Unidos, el certificado del EIFIS, ¿no?, que es el CIME de SENASA, o si, por ejemplo, en el caso que hemos visto, cuando trae mercancía de Argentina, ¿no?, hay un SENASA también de Argentina, que previamente tiene que sacar el certificado de allá de Argentina, y eso es un requisito para que SENASA, a través del BUCE, ¿no?, te den tu certificado y tu ingreso de mercancía. Similares al tema de SENASA, Edison Mejía nos dice:
Si quiero exportar café, ¿necesariamente tengo que tener un certificado de SENASA? ¿Si quieres exportar qué? Café. Bueno, si es ¿cómo se llama? Un producto agro, o sea, SENASA tiene una lista, ¿no? Café, lógicamente, pero si es envasado, tendría que ser, pues, DIGESA, ¿no? Pero si es de manera, pues, así de granos, de parte, ¿cómo se llama? Así como una fruta, definitivamente SENASA es ¿cómo se llama? La autoridad competente. Ok. Jocelyn Delgado nos dice, buenas tardes, para una exportación definitiva, ¿se necesita la intervención de un agente aduanero? Para una exportación definitiva, si eres OEA, no. Si eres una OEA, no. Pero, ¿cómo se llama? Si bien es cierto, este procedimiento todavía nombra al representante aduanero o el agente de aduanas, al parecer apunta de que el exportador mismo puede hacer el despacho. Hoy no se puede, pero podría, pareciera que está apuntando a esa dirección, donde ya el agente de aduana no va a ser un operador obligatorio de hacer el trámite aduanero, sino va a ser más que todo un asesor. Bien. Por último, Ani Pinedo nos dice que pertenece a la empresa Picky Foods y su consulta es si se puede coger el drawback si compra a un proveedor local la etiqueta que ha pagado el 100% de sus impuestos y que en todo caso tiene la copia de la declaración aduanera de importación. Claro que sí. Si yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Soy un productor exportador, ¿no? Supongamos que produzca camisas, y entonces compro la etiqueta acá en, ¿cómo se llama? En Perú. Entonces yo sí me podría coger el drawback, pero no es necesario que tú tengas la DAN, la copia, eso no es importante. Lo importante es que te den una carta, donde una declaración jurada, que es un formato, donde te diga que esa etiqueta que te ha vendido es importado y ha pagado los tributos, y ahí pone el número de DAN. Porque luego ese número de DAN, lo que tú vas a hacer es, cuando tú te acojas al drawback, ¿no? A través del portal de la SUNAT, te van a pedir ahí, ¿qué cosa? Te van a pedir ahí el número de DAN recién. ¿Estamos? Pero esa carta, ¿no? Esa carta, si la aduana te lo pide, lo vas a tener que escanear y mandárselo a la aduana. No la dan, porque eso ya está registrado en el sistema. Claro. Y aquí una última pregunta que sale por parte del usuario Guillermo Girón. Nos dice, ¿me devuelven el drawback si es que realizo la exportación en nombre propio? Claro, imagino que es, claro, por el trámite de exportación que tiene que hacer el mismo exportador. Claro, sí, uno tiene que, o sea, el beneficiario del drawback es el exportador productor, el mismo exportador. O sea, no es cuestión de que yo exporto y el drawback lo va a pedir mi proveedor. Así no es. O sea, el exportador tiene que, ¿cómo se llama? Es el encargado, es el beneficiario. Pero el requisito es indispensable para el drawback es que de tu producción un producto sea importado y que uno tenga la capacidad de poder manejar la producción. Si no manejas la producción, no estás afecto al drawback. Muchísimas gracias, ¿no? Ahí están mis teléfonos, cualquier consulta, estamos para servirlos, mi correo electrónico, muchas gracias.